La pradera de Nebraska no entiende de moral. Solo concede dos caminos: sobrevivir o acabar bajo tierra. Para Elspeth Monroe, una mujer que leía la tierra como si fuera un evangelio, sobrevivir era un ritual cotidiano pagado con pólvora y trampas de hierro. Pero aquel martes, cuando el sol apenas era una mancha roja en el horizonte, su línea de trampas le ofreció una tercera opción más maldita. En las fauces de acero no había un coyote ni un zorro, sino un niño Pawnee. Su elección en ese instante, un gesto de simple compasión, encendería una mecha que se extendería desde su cabaña solitaria hasta el corazón de una nación guerrera, presagiando un ajuste de cuentas con la caída del sol. El frío del amanecer era casi sólido, una presencia que se colaba bajo el grueso abrigo de Elspeth Monroe y le calaba hasta los huesos. Era un frío conocido, de esos que auguraban un día duro y despejado en las llanuras del territorio de Nebraska. Corría el año 1871, y aquellas tierras seguían siendo escenario de verdades brutales, un lienzo pintado en tonos ocres y marrones bajo un cielo sin fin. Elspeth, o Elsie como la llamaban en el pequeño poblado de Redemption Bluffs, se movía con la calma de quien ya había hecho las paces con la soledad. Su esposo Thomas había muerto de fiebre 3 inviernos atrás, dejándole una cabaña de troncos, una puntería impecable y una serie de trampas que eran tanto su sustento como su vínculo con esa tierra áspera. Su rostro, enmarcado por mechones de cabello castaño, desteñido por el sol que escapaban de un moño apretado, era un mapa marcado por la intemperie y la preocupación alrededor de unos ojos color cielo tormentoso. Esa mañana el aire estaba inusualmente callado. Ni los coyotes rompían el silencio. Un bando de urogallos salió disparado de un matorral de ciruelos silvestres, y sus alas frenéticas fueron el único sonido junto al crujido de las botas gastadas de Elsie sobre el suelo helado, mientras revisaba las 3 primeras trampas con la destreza de siempre. Todas vacías. Una desilusión, pero nada extraño. Los precios de las pieles eran buenos, y unas cuantas piezas de castor o zorro bastaban para aguantar hasta el próximo viaje de provisiones. Fue en la 4ª trampa, escondida en un sendero de animales, dentro de un barranco cubierto de álamos, donde el silencio de la mañana se quebró. No fue el forcejeo de una bestia atrapada. Fue un gemido suave, rítmico, con un dolor humano aterrador. La mano de Elsie fue instintivamente hacia el Colt Peacemaker en su cintura. Avanzó agachada, aprovechando la escasa cobertura de la salvia. El sol apenas asomaba, proyectando sombras alargadas que engañaban a la vista. Entonces lo vio. La trampa, un cruel lazo de alambre trenzado, estaba apretada en el tobillo de un niño pequeño. Era Pawnee. Su cabello oscuro estaba enmarañado de tierra y sudor. El rostro surcado por lágrimas congeladas sobre su piel cobriza. No tendría más de 7 u 8 años. Vestía unas sencillas mallas de gamuza y una camisa poco adecuada para el frío cortante. Había dejado de forcejear contra el alambre. El cansancio lo había vencido. Yacía temblando, una mano apretando el tobillo hinchado y ensangrentado. Un escalofrío más agudo que el aire helado recorrió a Elsie. No era solo un problema. Era una sentencia de muerte. Las tensiones entre los colonos de Redemption Bluffs y las bandas Pawnee, cuyos territorios ancestrales eran invadidos poco a poco, estaban al límite. Una vaca muerta, un caballo perdido, cualquier incidente podía desatar un incendio de violencia. Un niño Pawnee herido o muerto en la trampa de una mujer blanca sería un grito de guerra. Su primer impulso fue animal, dar la vuelta, fingir que no había visto nada. Pero el niño gimió de nuevo, un lamento puro de miseria que atravesó su miedo. Era el sonido de un niño sufriendo algo universal y absoluto. Era el mismo sonido que habría hecho su propio hijo si no hubiera muerto antes de cumplir 2 años. Maldiciendo entre dientes, guardó la pistola y se irguió despacio, levantando las manos para mostrar que estaban vacías. Los ojos oscuros del niño se abrieron de par en par con terror. Retrocedió a rastras, tirando del lazo y soltando un grito de dolor. «Tranquilo ahora», dijo Elsie con voz suave pero firme. «No voy a hacerte daño, tranquilo». Las palabras eran inútiles para él, pero confiaba en que el tono transmitiera su intención. Avanzó un paso lento. El niño se estremeció. Ella se detuvo. Se arrodilló, descolgó la cantimplora de su cinturón y la extendió. Los ojos del niño iban de la cantimplora a su rostro buscando la trampa. Era un hijo de la llanura. Sabía que la bondad de un extraño, y más aún de una blanca, era una moneda rara.
Poco a poco destapó la cantimplora y la dejó en el suelo empujándola suavemente hacia él. El niño la miraba con respiración entrecortada y rápida. Tras un largo momento la sed venció al miedo. Se arrastró, la agarró y bebió con ansia derramando agua por la barbilla. Mientras estaba distraído, Elsie se acercó un poco más. «Déjame ver», murmuró señalando su tobillo. Él se encogió protegiendo la pierna. Ella suspiró y sacó el pesado cuchillo de desollar de su funda. Los ojos del niño volvieron a abrirse llenos de pánico. Creyó que ella iba a rematarlo. «No», no dijo ella sacudiendo la cabeza con fuerza. Señaló la punta del cuchillo hacia el alambre, luego hizo un gesto cortante en el aire. «¿Entiendes? El alambre». No esperó respuesta. Con movimientos firmes colocó el filo contra el alambre tenso y apretó con fuerza. Era resistente, bien hecho. Tuvo que poner todo su peso apretando los dientes mientras el acero mordía el metal. El niño la observaba en silencio, con su destino colgando de la fuerza en sus brazos. Con un chasquido final, el alambre cedió. El niño soltó un jadeo al sentir la presión liberarse acunando su tobillo herido. La herida era fea. El alambre había cortado profundo y la carne estaba morada e hinchada. La infección era casi segura si no se limpiaba. Elsie retrocedió dándole espacio. De una pequeña bolsa de cuero en su cinturón, sacó una tira de lino limpio que guardaba para emergencias y un trozo de cecina bien cuidada. Los dejó en el suelo justo donde antes había puesto la cantimplora. Miró al niño directamente a los ojos y después señaló hacia el este en dirección al campamento donde solían estar los Pawnee. «Vete», dijo con voz firme aunque no áspera. «Vuelve a casa». El niño la observó un largo rato. Su carita era un reflejo de confusión, dolor y una comprensión que apenas empezaba a despuntar. Se incorporó con esfuerzo probando la pierna herida. No podía apoyarse en ella. Con ayuda de un joven álamo cercano logró ponerse de pie. Volteó a mirar lo que ella había dejado en el suelo, luego volvió la vista hacia ella. Hizo un leve gesto con la cabeza casi imperceptible. Después, aferrando la cecina, empezó a cojear alejándose, saltando sobre su pierna buena, una pequeña silueta que se perdía en la inmensidad de la pradera. Elsie lo siguió con la mirada, hasta que desapareció con un nudo de presentimiento apretándole el estómago. Había hecho lo correcto, estaba segura de ello. Pero en estas tierras, hacer lo correcto solía costar demasiado caro. Al volverse para revisar la trampa rota, un detalle le llamó la atención: el alambre. Era más delgado, trenzado con mayor precisión que el que ella usaba, y la estaca clavada en la tierra dura estaba hecha de nogal americano, no de fresno como prefería ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa trampa no era suya. Alguien la había colocado allí a propósito en medio de su propia línea de trampas. Entonces un sonido lejano, el repique metálico de una herradura contra la roca, la hizo quedarse inmóvil. Mirando entre las ramas, distinguió dos jinetes en la loma que dominaba el barranco. Estaban demasiado lejos para reconocerlos, pero no eran Pawnee. Llevaban sombreros y rifles. Colonos. Uno de ellos señaló hacia donde estaba ella. Elsie no esperó. Salió apresurada del barranco agachada y moviéndose con rapidez. No volteó atrás. El acto de misericordia había terminado. Ahora empezaba la lucha por sobrevivir. Redemption Bluffs. Era un pueblo nacido de la necesidad y nombrado con una ironía que sus fundadores nunca supieron ver. Apenas era una calle polvorienta flanqueada por unas cuantas construcciones de madera que parecían sostenerse unas a otras contra el viento implacable de la llanura. Había una cantina, una tienda de abarrotes, una herrería, la oficina del sheriff que también servía de cárcel y una iglesia cuyo campanario parecía rogar a un cielo indiferente. Para Elsie era un mal necesario el sitio donde cambiaba pieles por harina, sal y municiones. Cuando llegó a las afueras, el sol ya estaba alto y abrasador. Había rodeado el paraje donde había visto a los jinetes con la mente dando vueltas sin parar. Alguien había puesto esa trampa. Alguien buscaba problemas y quería que esos problemas cayeran directo sobre su cabaña. Ató a su yegua cansada al poste frente a la tienda de Higgins. El olor a aserrín, carnes curadas y tabaco viejo se escapaba a la calle. Dentro, el dueño, Bartholomew Bart Higgins, limpiaba con esmero el vidrio de un frasco de dulces. Era un hombre robusto con un cerco de cabello gris y un aire de preocupación constante.
Buenos días, Elsie dijo echándole un vistazo a su aspecto polvoriento. Viaje pesado. Lo de siempre, mintió ella recargándose en el mostrador. Necesito harina café y una caja de... El tintinear de unas espuelas interrumpió su petición. Entraron dos hombres con aires de autoridad. El primero era el sheriff Brody, un hombre cuyo poder parecía desvanecerse junto con su cabello. Lucía agotado sus hombros vencidos bajo el peso de una estrella de lata que le quedaba grande. El que lo acompañaba, en cambio, caminaba con una energía contenida que dominaba el lugar. El ayudante Hiram Kane era atractivo de una manera peligrosa, con mandíbula afilada, ojos pálidos atentos, y una sonrisa confiada que nunca llegaba a los ojos. Era nuevo en esas tierras, hablaba de progreso e inversiones, pero sus acciones revelaban ambición despiadada y personal. Él era quien alimentaba el miedo del pueblo hacia los Pawnee, pintándolos como salvajes que obstaculizaban la prosperidad. Su prosperidad. Vaya, miren nada más lo que trajo el viento, dijo Kane, con voz tan suave como cuero aceitado. Se quitó el sombrero hacia Elsie. Señora Monroe. Qué gusto verla entera sin que la hayan escalpado todavía. La mandíbula de Elsie se tensó. Mi cabello sigue donde lo dejé, Deputy. Por ahora, respondió Kane ampliando la sonrisa mientras se apoyaba contra un barril de encurtidos. Otro ganado de Franklin apareció muerto esta mañana. Hecho pedazos, dice Wolf Franklin. Pero todos sabemos que los lobos no disparan flechas. No había habido flecha alguna, pero la mentira quedó sembrada, y los ojos de Bart Higgins se abrieron más. Así era como trabajaba Kane, con insinuaciones y miedo. El sheriff Brody carraspeó. Ahora, Hiram, no sabemos con certeza que hayan sido ellos. ¿Quién más entonces?, replicó Kane endureciendo la voz. Están más atrevidos, dicen que las partidas de saqueo se acercan más al asentamiento. Ven nuestras granjas, nuestras mujeres. Dejó que su mirada descansara en Elsie un segundo de más. Quieren lo que tenemos. Es su naturaleza. Tenemos que demostrar que esta tierra es nuestra ahora. Dibujar una línea en la tierra con sangre si es necesario. Un escalofrío recorrió a Elsie, y no fue por el frío de la mañana. El discurso estaba ensayado, hecho para transformar la inquietud en odio. Elsie le pagó a Bart por las provisiones, deseosa de escapar del aire envenenado de la tienda. Usted suele poner sus trampas por el barranco del susurro, ¿verdad, señora Monroe?, preguntó Kane con un tono fingidamente casual. El corazón de Elsie dio un golpe seco. A veces, añadió él. Tenga cuidado. Esa tierra está en disputa. Una mujer sola ahí afuera. Es un riesgo. No vio nada raro esta mañana. Sus ojos se clavaron en los de ella, hurgando. Era una prueba. Él estaba tanteando, buscando ver si ella mordía el anzuelo. Tenía que actuar con cuidado, no podía mostrar que lo sospechaba, pero tampoco podía inventar algo torpemente. Una mala mentira sería peor que la verdad. Nada más que escasez de zorros, respondió con voz apagada. Acomodó el saco de harina sobre su brazo. Si me disculpan, caballeros, tengo un largo camino de regreso. Giró para marcharse, pero al pasar cerca de Kane, sus ojos se toparon con la empuñadura del cuchillo de caza que colgaba de su cinturón. Era una pieza hecha a medida con pomo de nogal pulido, la misma madera que sostenía la trampa donde había caído el niño. La sangre se le heló. Era él. La certeza le cayó como un golpe físico. Kane había puesto la trampa. No solo agitaba problemas con palabras. Los fabricaba con alambre y madera, usando su línea de trampas como escenario. Probablemente esperaba atrapar un coyote o un lobo, llevarlo al pueblo y culpar a los Pawnee de cacería furtiva. Pero fue un niño quien cayó en la trampa, y aquello hacía su juego infinitamente más peligroso. Y los dos jinetes que vio en la loma al amanecer seguro eran él y Brody revisando la trampa. Al salir a la luz cegadora del sol, todo encajó en su mente. Kane quería deshacerse de los Pawnee. Una guerra resolvería sus planes. Si la tribu respondía al ataque contra el niño, el ejército vendría desde Fort Kearny. Los Pawnee serían expulsados o aniquilados, y esas tierras quedarían libres para que hombres como él las tomaran y vendieran. Y había hallado la chiva expiatoria perfecta, la viuda solitaria en la colina La Forastera. Desató las riendas de Bess con manos temblorosas. Debía regresar a la cabaña. Necesitaba pensar. Pero cuando ya montaba, vio al sheriff Brody salir de la tienda y caminar hacia ella.
Se veía incómodo, la mirada nerviosa en medio de la calle polvorienta. «Mire», empezó retorciendo el ala de su sombrero sobre lo que decía Hiram. «Puede ser un poco fanático. Puede ser un mentiroso», cortó Elsie con voz baja y cortante. Brody se encogió. «Es el ayudante. Juró proteger al pueblo. ¿De veras? ¿O lo que busca es provocar una guerra para su propio beneficio?» Elsie lo miró fijo. «Estuvo con él esta mañana, ¿cierto? Allá arriba en la loma sobre el barranco». El rostro de Brody palideció. Abrió la boca pero se cerró sin decir nada. La ausencia de una negación era toda la confirmación que ella necesitaba. «Será mejor que decida de qué lado está Sheriff», dijo Elsie tirando de las riendas. «Porque se acerca una tormenta y Kane es quien está sembrando las nubes». Chasqueó los talones yegua al galope dejando al sheriff plantado en medio de la calle, un hombre atrapado entre su conciencia y su miedo. Elsie cabalgó con fuerza el saco de harina golpeando su pierna. Las provisiones pesaban, pero no tanto como la verdad que ahora cargaba. Kane ya había hecho su jugada. Los Pawnee seguramente harían la suya, y ella estaba justo en el terreno donde se encontrarían. Kilómetros al este, en un campamento escondido junto a una curva del río Lu, la noticia llegó no con un grito de mensajero, sino con los pasos arrastrados de un niño. El pequeño Taji se desplomó al borde del poblado, su cuerpo rendido por el dolor y el agotamiento. Fue su madre Nituna quien lo vio primero. Su grito desgarró la calma de la tarde, un filo de angustia maternal. En segundos el campamento estaba en caos. Al centro Taji, y su padre el jefe de guerra Marker. Marker era un hombre forjado por la llanura alto recio, con un rostro endurecido que ocultaba un amor feroz por su familia y su pueblo. Su rango no venía de herencia, sino del valor y de su mente estratégica. Pero al ver a su único hijo tendido sobre una piel de búfalo con el tobillo destrozado en carne y sangre, el estratega desapareció, quedando solo un padre. Se arrodilló junto al niño, posando su mano grande sobre la frente sudorosa y febril. «¿Qué pasó?», preguntó Marker, su voz como un trueno lejano. Taji, delirando de dolor, apenas logró soltar fragmentos una trampa a dientes de hierro. Gimió, los ojos abiertos de par en par por el terror. En el camino de la mujer, la de las trampas. Habló del frío, del miedo, de la mordida, del alambre. Y luego habló de ella. Describió sus ojos claros, su aparición repentina, el brillo aterrador de su cuchillo. En su fiebre, el acto de cortar el alambre se mezcló con la herida inicial. No podía explicar el matiz, la compasión que siguió al espanto. Solo alcanzaba a contar lo esencial: una mujer blanca, su trampa, su dolor. Las manos de Marker se cerraron en puños. La mujer de las trampas. La conocía, una figura solitaria en la colina que dominaba sus terrenos de caza invernal. Su gente la había observado vigilante, dispuestos a dejarla en paz mientras se mantuviera aparte. Pero esto era un ataque. Pero esto era un ataque, un acto de agresión deliberado. Entre sollozos, Nituna comenzó a limpiar la herida con agua hervida y musgo. Mientras trabajaba, encontró la tira de lino que Elsie había dejado metida en los pantalones del niño. Era tela limpia comprada en alguna tienda, y junto a ella, el pedazo de cecina intacto. Ella los levantó. Marker dijo en voz baja: «Mira». El primero en hablar fue Chatón, el anciano y guía espiritual de la tribu. Era un hombre cuya edad se notaba en los profundos surcos de su rostro, con unos ojos que guardaban la paciencia de las estaciones. Examinó el lino. «Esto es algo extraño para que lo haga un enemigo», dijo Chatón con tono sereno en medio de la creciente furia. La trampa lo atrapó, pero el cuchillo de la mujer lo liberó. Tiene comida de su bolsa y un vendaje de sus provisiones. El relato del niño está nublado por el dolor. Una loba que hiere a un cervatillo no lame después sus heridas para curarlo. Pero Marker no escuchaba razones. Su duelo y su rabia eran un huracán en su pecho. Solo veía traición. Veía cómo sus tierras se reducían cada día, el ganado de los colonos, pisoteando sus espacios sagrados, y ahora la violencia alcanzando a su propio hijo. «Ella lame la herida para que el veneno penetre más hondo», gruñó Marker, arrancando la tela de las manos de Chatón y arrojándola al suelo. «Es un truco, un engaño del diablo blanco para hacernos ver débiles, para mostrar que pueden dañar a nuestros hijos y luego darnos una limosna como disculpa».
puso una trampa para un niño Pawnee en tierra Pawnee. Pagará por ello. Miró a los rostros de los guerreros que lo rodeaban. Vio su mismo enojo reflejado en sus miradas. Habían soportado demasiadas provocaciones, tragado demasiado orgullo. La historia del niño mutilado era la gota que colmaba el vaso. La trampera de la colina ha marcado una línea, proclamó Marker, su voz resonando por el campamento. Esta noche le mostraremos dónde se levanta la nación Pawnee. Quemaremos su cabaña hasta los cimientos y cobraremos el precio por la sangre de mi hijo. Preparen las armas. Partimos al anochecer. Un rugido de aprobación brotó de los jóvenes guerreros. Estaban ansiosos de probar su valor, de liberar la frustración acumulada durante meses. Chatton puso una mano en el brazo de Marker para detenerlo. La ira de un jefe de guerra debe ser una herramienta, no su dueño, advirtió el viejo. Sopla un viento fétido desde el pueblo de los blancos. Lo siento. Puede que esta sea la verdadera trampa, y seamos nosotros quienes caminemos hacia ella. Asegurémonos primero de quién es el enemigo real. Marker apartó la mano del anciano. Estoy seguro, dijo con ojos como piedras de sílex. Mi enemigo es quien lastimó a mi hijo. Para cuando caiga la noche conocerá la furia de un padre Pawnee. Se dio la vuelta y caminó hacia su choza para recoger sus armas de guerra y pintarse el rostro. La decisión estaba tomada. La tribu no se reunía en consejo ni en fiesta, sino en venganza. Uno a uno los guerreros entraron a sus casas. El bullicio normal del campamento fue sustituido por la tensa preparación para la batalla. El sol comenzó a caer lentamente su luz dorada, burlándose de la oscuridad que estaba por desatarse. Nituna solo podía mirar apretando la mano de su hijo y rezando a los espíritus para que la sangre derramada esa noche no se convirtiera en un océano mañana. El regreso de Elsie a su cabaña fue un torbellino de nervios. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ráfaga de viento sonaba como un grito de guerra. Soltó a Bess y la dejó en el pequeño corral dándole un azote suave en la grupa para que se alejara de la cabaña. Atrancó la puerta con una gruesa viga y cerró las contraventanas dejando el cuarto sumido en una penumbra opresiva. El lugar que solía ser su refugio ahora se sentía como una jaula. Estaba atrapada. Kane la había enmarcado usándola como pieza en su juego mortal, y los Pawnee, movidos por la justa rabia de un padre, venían por ella. Solo verían lo evidente, su hijo, su trampa, la herida. No tenían razón para mirar más allá, ni para creer en la palabra de una mujer blanca frente al dolor de los suyos. El pánico mordía su serenidad. Podía huir. Podía ensillar a Bess y escapar en la noche, dejarlo todo y no mirar atrás. Pero, ¿a dónde? La influencia y las mentiras de Kane la seguirían. Sería una fugitiva cazada por ambos bandos. Y dentro de ella una parte obstinada y rebelde se negaba a abandonar su tierra por culpa de un cobarde como Hiram Kane. Esa era su casa pagada con el sudor de Thomas y su propia resistencia. No la entregaría a una mentira. Su miedo empezó a desvanecerse, reemplazado por una ira fría y afilada. Si iba a morir allí, no sería como una víctima indefensa. Necesitaba pruebas. Algo sólido que pudiera atravesar la furia y la confusión. Su mente volvió al barranco, a la trampa, a la estaca de nogal, al cuchillo de Kane. Era una conexión, pero débil. Necesitaba más los jinetes en la colina Kane y Brod y sus caballos. Una idea desesperada se apoderó de ella. Tomó su rifle, desatrancó la puerta y salió otra vez a la luz moribunda del día. El sol era un globo de fuego rozando el horizonte occidental, pintando las nubes en tonos violentos de naranja y púrpura. Tenía poco tiempo. Avanzó rápido, no hacia el barranco, sino al sendero que conducía al pueblo. Escudriñó la tierra dura del camino. Sus ojos, acostumbrados a leer los signos sutiles de la tierra, buscaban una huella en particular. Los caballos Pawnee iban sin herraduras. Sus pisadas eran pequeñas y redondas. Los caballos de los colonos llevaban hierro. Kane montaba un alazán corpulento que ella recordaba del pueblo. Un animal así dejaría un rastro inconfundible, justo a un lado del camino principal, en un punto desde donde un jinete podía vigilar los alrededores. Los encontró. 2 juegos de huellas. Una era de un caballo ligero, probablemente el del sheriff. La otra era más grande, más profunda, y una de las herraduras tenía una muesca peculiar en el borde externo,
una imperfección que funcionaba como firma. Ella había visto esa misma marca antes en el polvo frente a la oficina del sheriff. Era el caballo de Kane. Se inclinó y sus dedos encontraron algo más medio enterrado en la tierra cerca de la huella. Un botón de latón plano y gastado, idéntico a los que llevaban los abrigos de los ayudantes como el de Kane. Recordó el suyo en la tienda. Él había gesticulado, y en el puño de la manga le faltaba un botón. Apretó aquel pedazo de metal en su mano. Se sentía tan pesado y poderoso como una pistola. La estaca, la herradura marcada el botón. Era una cadena de pruebas. Ya no era solo su palabra contra el dolor de un niño. Tenía la verdad en sus manos. Un destello de movimiento en la loma la hizo alzar la cabeza. Una silueta. Luego otra. Y otra más. Estaban allí. La respiración de Elsie se entrecortó. Corrió de vuelta hacia la cabaña, el corazón golpeando en sus costillas. El tiempo se había terminado. Atrancó la puerta de nuevo. Su espalda se apoyó contra los troncos ásperos. Por una rendija en la contraventana vio cómo aparecían más figuras silenciosas como fantasmas rodeando la colina donde estaba su casa. No atacaban. Simplemente formaban un círculo de predadores pacientes que esperaban a su presa. La última luz del día se desangró en el cielo, y una penumbra aterradora cayó sobre la pradera. Todo quedó en silencio. Ni grillos. Ni coyotes. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Dentro de la cabaña oscura, Elsie colocó el botón de latón sobre la mesa tosca. Junto a él tomó un trozo de carbón de la chimenea apagada. En un pedazo de papel pardo usado para envolver provisiones dibujó con rapidez la huella distintiva de la herradura mellada. Cargó su Winchester y el Colt, dejándolos también sobre la mesa. El botón, el dibujo, las armas. Prueba y poder. Pero ¿cómo usarlos contra los hombres allá afuera? Para ellos era un monstruo que había herido a un niño. No venían por un juicio, venían por sangre. El sitio había comenzado. Una sola mujer dentro de una caja de madera rodeada por una nación guerrera. Y en algún lugar de esa oscuridad creciente, Hiram Kane seguramente observaba esperando que el fuego que él mismo había encendido acabara por consumirlo todo. La noche se espesó un manto estrellado que no traía consuelo. El silencio afuera era más perturbador que un grito de guerra. Era un silencio cargado de amenaza y de intención. Elsie se sentó a la mesa a la luz vacilante de una vela de cebo, viendo cómo las sombras danzaban en las paredes. Sus sentidos estaban tensos, cada crujido de los troncos, cada golpe del viento contra las maderas, le arrancaba un sobresalto. Entonces una voz rompió la quietud profunda y grave. Era un idioma que no comprendía, pero el tono era inconfundible. Era un reclamo, un desafío. Elsie se acercó a la rendija de la contraventana. A la luz de la luna distinguió una figura sola en la ladera. Era alto, y portaba una lanza adornada con plumas. Incluso a distancia su sola presencia imponía autoridad absoluta. Era el jefe, el padre. «Soy Marca», gritó ahora en un inglés quebrado usado en los tratos y tratados. «Has tomado sangre de mi hijo. Venimos a tomar sangre de ti». Lo que ella había hecho era considerado brujería maligna. Su mano descansó sobre la culata del Winchester. Podía luchar. Tenía buena puntería. Quizá lograra llevarse a uno o dos consigo. Pero era un consuelo inútil. La cabaña sería su ataúd. Su única arma real no era el rifle. Era la verdad. Pero la verdad era un escudo frágil contra una tormenta de dolor. Tenía que arriesgarse. Era la última jugada posible. Tomó aire hondo para calmar el corazón que le retumbaba y retiró la tranca de la puerta. El chirrido de la madera resonó en la noche callada. Dejó la pistola y el rifle sobre la mesa, un acto de confianza que no sentía. En la derecha sostuvo el botón de latón. En la izquierda el papel con el dibujo de la huella. Salió al aire helado de la noche bajo la mirada de los guerreros que rodeaban la colina. Un murmullo recorrió al grupo de Pawnee. Esperaban a un animal acorralado, quizá un disparo desde la ventana oscura. No lo esperaban. Una mujer sola avanzando con calma bajo la luz de la luna sin armas. Se detuvo en el pequeño pórtico, el rostro iluminado por el resplandor plateado mostrando que no tenía nada que ocultar. Alzó las manos enseñando los objetos que llevaba. Marca dio un paso al frente, los ojos entornados de sospecha. ¿Qué trucos son esos?
Ningún truco, respondió Elsie, su voz sorprendentemente firme en el aire quieto. Solo la verdad. Y comenzó a bajar la pendiente lenta paso a paso hacia él. Varios guerreros tensaron los arcos, las flechas listas. Marca levantó la mano ordenando que mantuvieran la posición. La escucharía aunque solo fuera para saborear la mentira antes de dictar su justicia. Cuando estuvo a unos 6 metros de él, se detuvo. Tu hijo, empezó con voz serena. Quedó atrapado en una trampa. Lo encontré. Lo liberé. Mientes, dijo Marca con tono duro. Él dijo que la mujer de las trampas lo hirió. ¿Que la trampa lo hirió? Lo liberé, corrigió Elsie suavemente. Con las manos imitó el corte de un alambre. Señaló su propio tobillo. La trampa. Después hizo un gesto como si ayudara a alguien a levantarse. Lo ayudé. Vio un destello en los ojos de Marca, no fe, pero sí una grieta en su certeza. Un guerrero anciano, el rostro marcado por la sabiduría, a quien después conocería como Chatón, dio un paso al frente colocándose junto a Marca, con una mirada intensa. Elsie avanzó otro paso. La trampa, repitió con más fuerza. No era mía. Abrió la mano mostrándole el papel. Señaló el dibujo de la herradura mellada. Es la huella de un caballo herrado, de un caballo de hombre blanco. Apuntó hacia los riscos cercanos camino al pueblo. Luego levantó el botón de latón. Esto estaba en el suelo junto a la trampa. Es del abrigo de un ayudante. Del hombre que quiere tu tierra. Del hombre que quiere una guerra. Marca observó los objetos, el ceño fruncido entre la rabia y la confusión. Podría ser cierto. Chatón pasó la mirada del botón al rostro de Elsie, buscando engaño en sus ojos, y no encontrando ninguno. La historia de venganza simple comenzaba a enredarse. En ese instante de frágil tensión, un ruido rompió la calma, el trueno de caballos herrados cabalgando con furia. Desde el oeste apareció una partida de jinetes recortados contra el cielo estrellado. Al frente iban 2 hombres. El sheriff Brody, pálido y dudoso, y el ayudante Hiram Cain, con una sonrisa sombría y triunfante. Ahí están. Sheriff, gritó Cain, con voz de falso heroísmo. Los salvajes la tienen rodeada. Salvemos a la pobre mujer. Cain había visto el círculo de los Pawnee justo como había planeado. Era la excusa perfecta. Podría entrar como héroe, eliminar la amenaza indígena, y en medio del caos callar para siempre a la única testigo de su complot, Elsie. Los arqueros Pawnee giraron al unísono apuntando al nuevo peligro. El rostro de Marca se endureció, la duda borrada por la llegada de sus verdaderos enemigos. ¿Lo ves? Escupió hacia Elsie señalando a los jinetes. Tu gente viene a terminar el trabajo. No son mi gente, clamó Elsie con la voz cargada de desesperación. Estaba atrapada literalmente entre 2 fuegos. La partida de Cain frenó en seco levantando los rifles. Eran quizá una docena contra más de 30 guerreros Pawnee. El aire se llenó de electricidad, la violencia pendía de un hilo. Suelten las armas, paganos, rugió Cain. Están en tierra de colonos. Marca lanzó un grito desafiante. Elsie miró el rostro decidido de Marca y la sonrisa traidora de Cain. Vio al sheriff Brody retorcerse las manos, prisionero de su propia cobardía. En ese instante congelado, Elsie entendió que su vida y la de todos en esa colina dependían de lo que ocurriera en los siguientes segundos. La mecha se había encendido al amanecer. La explosión llegaría con la noche. La trampa era suya, la voz de Elsie desgarró la tensión cruda y poderosa. Todos los ojos colonos y Pawnee se volvieron hacia ella. Señaló con un dedo tembloroso directamente a Hiram Cain. Él la puso en mi camino. Quiere que ustedes peleen. Quiere verlos muertos para quedarse con esta tierra. Cain soltó una carcajada dura, desagradable. La mujer se volvió loca de miedo, sheriff. Mírala diciendo disparates. Hay que acabar con estos salvajes ya. Levantó el rifle no apuntando a un guerrero sino directo a Elsie. Ella era el cabo suelto que podía destruir todo su plan. El sheriff Brody a su lado vio el gesto. Vio la intención fría y asesina en los ojos de su ayudante. Las palabras de Elsie, el botón del que ella había hablado en el pueblo, la manera en que Cain había provocado este enfrentamiento. Todo se le vino encima de golpe. Hiram, no, gritó Brody extendiendo la mano para apartar el cañón del rifle. Pero fue demasiado tarde.
Antes de que Kane apretara el gatillo, antes de que la mano de Brody alcanzara su objetivo, algo se movió con una velocidad imposible. Marca, al ver que Kane apuntaba contra la mujer en la que empezaba a creer, reaccionó por puro instinto. No lanzó su lanza, ni desenvainó un cuchillo. Se abalanzó hacia adelante como un rayo embistiendo a Kane con la fuerza de un toro bravo. Los dos hombres se desplomaron enredados en el suelo. El rifle de Kane se disparó hacia el cielo nocturno con un estampido ensordecedor, el fogonazo cegando a todos por un instante. Ese único disparo rompió el hechizo. El infierno se desató. La partida, al ver a su líder atacado, abrió fuego. Los Pawnee, respondiendo al mandato no dicho de Marca, lanzaron sus flechas. La noche estalló en un caos de disparos, gritos de guerra, y el golpe húmedo de las flechas clavándose en la carne. No era una batalla en formación, sino una pelea desesperada, girando sin control bajo las estrellas frías e indiferentes. Elsie se tiró al suelo arrastrándose detrás de una roca mientras las balas zumbaban sobre su cabeza. Alcanzó a ver a Chaiton, el viejo guerrero, guiando con calma a los arqueros Pawnee, señalando a los más agresivos de la partida. Su voz era un ancla en medio del caos. Pero no era la masacre que Kane había soñado. Los colonos de la partida eran granjeros y comerciantes, no soldados. Habían venido creyendo que amedrentarían a un grupo de salvajes y rescatarían a una mujer blanca. No esperaban una defensa feroz y coordinada ni que su propio ayudante fuera el primero en caer. Cuando varios de ellos rodaron al suelo bajo la primera lluvia de flechas, el valor se les desmoronó, al ver que el sheriff Brody no se movía para pelear, sino que observaba horrorizado el enfrentamiento. Algunos hombres rompieron filas y huyeron hacia la seguridad del pueblo. Marca y Kane estaban trabados en una lucha primitiva. Kane, más joven y ágil, peleaba con desesperación sucia y rabiosa sacando su pistola. Pero Marca estaba impulsado por una furia justa. No combatía solo por su vida, sino por el honor de su hijo y el futuro de su pueblo. Le estampó la mano contra una roca haciendo que la pistola volara y quedara perdida en el polvo. Los ojos de Kane se abrieron de terror al darse cuenta de que su ambición lo había acorralado. El rostro de Marca, pintado para la guerra y desfigurado por la ira, fue lo último que vio. La pelea terminó casi tan rápido como había comenzado. Con Kane abatido y media partida huida, los colonos restantes tiraron sus armas y alzaron las manos en rendición. Los guerreros Pawnee se erguían sobre ellos, arcos aún tensos, los pechos agitados. El silencio volvió a caer sobre la colina, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el llanto de uno de los hombres rendidos. El sheriff Brody, con el rostro ceniciento bajo la luna, caminó lentamente hacia el centro del conflicto. Miró el cuerpo de Kane, luego a Marca, que se incorporaba respirando con esfuerzo. Finalmente su mirada se posó en Elsie, que salía con cautela de detrás de las rocas. Ella caminó hasta recoger el botón de latón caído en el polvo, el mismo que había dejado caer. Se lo mostró al sheriff. Esto cayó de su abrigo, dijo en voz baja. Brody no necesitó mirarlo. Lo sabía. Su silencio y su debilidad casi les habían costado la vida a todos. Lo sé, susurró con voz cargada de vergüenza. Lo sé. Marca se acercó a Elsie, sus movimientos lentos y firmes. La furia había desaparecido de sus ojos, sustituida por un cansancio profundo y comprensivo. Observó a la mujer solitaria que había resistido entre dos fuerzas armadas, solo con la verdad. Se detuvo frente a ella, miró la sangre en sus manos y luego su rostro. Habló en la cadencia solemne de su lengua. Chaiton dio un paso adelante para traducir su voz suave. El jefe de guerra dice. Empezó Chaiton, que su ira lo cegó. Vino buscando venganza contra un enemigo, pero halló una aliada. Salvaste a su hijo de la trampa, y salvaste a su pueblo de una guerra. La deuda no es tuya, la deuda es suya. Marca lanzó una orden breve a sus guerreros. No se marcharon. En lugar de eso se desplegaron alrededor de la colina. Recogieron las armas de los colonos y atendieron a sus heridos. 2 guerreros ayudaron al sheriff Brody y a sus hombres restantes a empezar la tarea amarga de lidiar con los muertos. Elsie permaneció en pie, envuelta en el silencio repentino, observándolos. La tribu se había reunido al caer la noche, tal como ella había temido, pero no habían venido a destruirla. Habían venido a protegerla. Se mantenían de pie, sus figuras silenciosas eran un escudo contra la oscuridad del mundo más allá de su colina,
un testimonio de un ajuste de cuentas que no terminó en fuego y sangre, sino en una verdad frágil conquistada con esfuerzo bajo la inmensidad vigilante de las estrellas de la pradera. Las horas después de la violencia fueron una eternidad hueca y extraña. La luna subió a su cenit y comenzó su descenso bañando la colina con una luz fría que hacía que la escena pareciera sacada de una pesadilla. Elsie permaneció en su pórtico envuelta en una manta de lana áspera, testigo del trabajo callado y eficaz de los Pawnee. Se movían con un propósito duro y respetuoso, cuidando a sus 2 heridos y desarmando a los restos aterrados de la partida de Kane. El cuerpo de Hiram Kane yacía donde había caído, testimonio brutal de su ambición fracasada. El sheriff Brody se sentaba en una roca, la cabeza entre las manos, un hombre roto, hundido en la amargura de su cobardía y complicidad. Él no había luchado, pero tampoco lo había detenido, y eso lo sabía Elsie. Era un pecado distinto, más traicionero. Ya no sentía miedo. El terror se había consumido, dejando solo un cansancio profundo y una extraña claridad. Los guerreros Pawnee ya no eran una amenaza anónima. Eran hombres. Los veía hablar en voz baja, uno de ellos compartiendo agua con un compañero herido. Su vigilia silenciosa alrededor de la cabaña no era la de un ejército sitiador, sino la de una guardia real. Ella, la mujer solitaria de las trampas, de pronto se había convertido en alguien importante para ellos, alguien a quien proteger. El pensamiento era tan desconcertante, como humilde. Su vida sencilla había quedado atrás. La noche lo había consumido todo, igual que los planes de Kane. Cuando el cielo del este comenzó a clarear, pasando del negro espeso a un púrpura apagado, un pequeño consejo se reunió frente a su cabaña. Marca estaba erguido, su pintura de guerra deshecha por el sudor y la batalla, pero su autoridad intacta. A su lado el anciano Chayton irradiaba calma. 2 guerreros llevaron al sheriff Brody, que se detuvo tambaleante, evitando la mirada de todos. Con un gesto de Marca llamaron a Elsie. Ella bajó los escalones con la manta aún sobre los hombros y se plantó como un pilar improbable en aquel encuentro de mundos. «La sangre de la noche ha terminado», dijo Chayton, rompiendo el largo silencio. Habló en Pawnee y luego lo repitió en inglés para Elsie y el sheriff. «Ahora el día exige un ajuste de cuentas». La mirada de Marca se posó sobre Brody. No era odio, sino un juicio frío. «Tu ayudante está muerto. Pagó el precio de sus mentiras». Y esto señaló al grupo de colonos capturados. Lo siguieron en su veneno. En nuestra ley pagarían el mismo precio. Brody se estremeció y por fin levantó la vista. Son necios, no asesinos. Fueron engañados. Creyeron las mentiras con facilidad. Marca replicó con voz cortante. Vinieron por nuestra sangre. Marca intervino Elsie en voz baja, dando un paso al frente. Matarles solo confirmará las mentiras de Kane ante la gente del pueblo. Iniciará la guerra que él quería. Chayton asintió despacio. La mujer habla con lengua sabia. Más sangre solo regará las semillas del odio. Otro precio debe pagarse. Marca guardó silencio. Su mirada recorría la escena, sus guerreros, los prisioneros, el cuerpo de su enemigo y la mujer que había estado entre todos. Era un jefe de guerra. Sus instintos pedían venganza. Pero también era líder, y sabía que la frágil victoria obtenida podía perderse por un orgullo vengativo. Tomó su decisión. Lanzó varias órdenes en su lengua. 2 guerreros fueron al cuerpo de Kane y sin ceremonia ataron sus manos y pies a un palo largo. Luego se dirigieron a los colonos capturados. Los hombres gritaron creyendo llegado su fin. Pero en vez de matarlos, los Pawnee les arrebataron rifles y cartucheras, arrojándolos en un montón. Marca volvió a Brody. «Te llevarás a tus muertos y a tus vivos. Ellos cargarán con él», dijo señalando el cuerpo de Kane. «Caminarán de regreso a tu pueblo sin armas y con su vergüenza a la vista de todos. Dirás la verdad al pueblo. Dirás quién puso la trampa. Dirás quién disparó primero. Nosotros sabremos si mientes». Era un castigo más duro que la muerte, la humillación. La obligación de entregar la verdad de labios de quienes habían querido ocultarla. Brody miró al suelo, luego a Elsie, y finalmente enfrentó la mirada de Makar. Una chispa de la autoridad que alguna vez tuvo como hombre de la ley regresó a sus ojos. «Lo haré», dijo con voz ronca pero firme. «Diré la verdad». Makar asintió con un gesto seco. Luego se acercó a Elsie.
De una bolsa en su cinturón sacó una pluma de águila perfecta con la punta teñida de rojo. Se la ofreció. El espíritu del águila ve la verdad desde lo alto, tradujo Chayton. Makar te entrega esto para que mi gente siempre te reconozca como amiga, como la mujer que ve la verdad. Elsie tomó la pluma cuya delicadeza se sentía extrañamente fuerte en su mano. Gracias, susurró. No había más palabras. Los Pony ayudaron a cargar el cuerpo de Kane sobre los hombros de 2 de los colonos. Brody, con el rostro endurecido, organizó a sus derrotados hombres. Comenzaron la larga y vergonzosa marcha de regreso a Redemption Bluffs, una procesión de fracaso encabezada por un muerto. Makar y sus guerreros los observaron marcharse. Cuando la comitiva fue apenas una mancha lejana, también ellos se retiraron. Se desvanecieron entre cañadas y quebradas de la pradera tan silenciosos como habían llegado. Elsie quedó sola en la colina, la pluma de águila apretada en su mano. El sol ya estaba alto, inundando la pradera con una luz dorada y limpia. El aire fresco y cortante barría el hedor a pólvora. Su cabaña seguía intacta. Su vida volvía a ser suya. Pero era otra vida. La tierra seguía siendo la misma, pero su lugar en ella había cambiado para siempre. Ya no era solo la mujer solitaria de las trampas. Ahora era un puente, una portadora de verdad, una guardiana de una paz frágil, ganada en una sola noche de violencia y compasión. Y sabía con certeza en lo más profundo de su alma que ese largo amanecer apenas era el inicio. Al final, la historia de Elspeth Monroe y los Pawnee no es solo un relato del viejo oeste. Es un testimonio de que el valor no siempre se encuentra en el estruendo de un rifle, sino muchas veces en la voz serena de la verdad frente a un coro de mentiras. Demuestra cómo la negativa de una sola persona a rendirse al miedo puede deshacer la red del odio y el engaño, dejando en claro que la comprensión, por difícil que sea, es una fuerza más poderosa que la venganza. La tribu que se había reunido para la guerra permaneció como guardiana, una presencia silenciosa que reconocía que en la dura frontera las alianzas no siempre se forjaban por raza o credo, sino por carácter y honor. Si esta historia de coraje, drama y justicia inesperada del oeste americano despertó tu imaginación, regálanos un me gusta, eso ayuda mucho a que nuestro canal siga creciendo. Compártela con alguien que disfrute de los relatos históricos con fuerza. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestra próxima narración desde las páginas de la historia. Gracias por escuchar.